Cuando son las 4:36 de la tarde en Italia, epicentro ahora mismo de la política mundial con el G7 en Puglia, nos encontramos con el profesor Carlo Altomonte. Él es experto en integración europea, comercio, inversión internacional, economía política de la globalización y ha colaborado como consultor para instituciones nacionales e internacionales como el Gobierno italiano, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Y a esta hora, profesor Altomonte, a mí me gustaría saber, dentro de todas las filtraciones que se están produciendo sobre el documento final del G7, ¿podemos esperar alguna sorpresa o ya están todas las cartas sobre la mesa? Buen día a todos. Voy a hablar en inglés, sí, como no hablo español muy bien. So I think the G7 meeting is about to end and there should be no surprises. The most important deal has been overcome, which is the Ukrainian deal, the use of Russian profits on the assets that are frozen in European financial systems to fund a loan to Ukraine, engineered by the US and other EU governments. That's the most successful part of the meeting. Then there are many important other commitments on the development funds for Africa. That's another part which the Italian government is very keen on. And overall, the general declaration about the G7, etc. But these 2 points, Ukraine funding through the use of Russian frozen assets and financing of Africa, I think are the two most compelling issues in the communique, and they should stay there. Ya la reunión del G7 está a punto de acabar. ¿No cree que vaya a haber ninguna sorpresa? Nos dice que hay 2 puntos claves y es el acuerdo relacionado con Ucrania para darle cierta financiación a ese país con esos bienes congelados por parte de Rusia, y también hay otra parte importante que es para un acuerdo para favorecer a África. Nos dice que pues es un acuerdo también clave en esta cumbre del G7, pero nos dice que más allá de eso no hay ninguna sorpresa y pues ya queda también la declaración general del G7. Pero entonces, Ana, preguntémosle a nuestro invitado, de pronto él comprenda mi pregunta, la participación de un presidente como el de Argentina, Javier Milei, o del Papa Francisco en este encuentro, ¿tiene más de simbólico que en realidad algo trascendental? Es decir, ellos dos ahí los invitan más como por señalar algo. Do you believe that the participation of, for example, the Argentinian president or the Pope is more of something symbolic than it really is, of transcendence, of making a change? Do you believe that their assistance is more symbolic? You can keep my questions in Spanish. I do understand Spanish. By the way, no, the presence of the Pope of Her Holiness, the Pope is something symbolic for sure. It means that the G7 is also very close to the respect of human rights, the respect of dignity of the person, and the opening of the respect of democratic freedoms and values. I think this is a signal that the G7 community wants to send to the rest of the world. Instead, it's very important to have the presence of Javier Milei because that signals the fact that Argentina is coming back among the countries in emerging markets out of the crisis. There is trust in what President Milei is doing, and there is the willingness that Argentina will join the alliance, so to say, of Western countries, G7 countries, in the agenda, in the global agenda. So for Milei, I would say something way more than symbolic. It's a political message. Con respecto al Papa, sí es simbólico. Nos dice que con respecto a Milei es mucho más un mensaje político. Nos dice que el Papa Francisco simboliza ahí que el G7 es cercano a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, representa la libertad democrática y esos valores que quiere transmitir el G7 y es la señal que quieren mandar al mundo con esa presencia. Con respecto al presidente de Argentina, Javier Milei, pues eso quiere decir que Argentina vuelve a estar entre esos países de mercados emergentes que quieren o buscan
buscan salir de la crisis, que confían en lo que está haciendo Javier Milei en este momento y en la voluntad que tiene Javier Milei para unirse a esta alianza de países occidentales. Así que nos dice que es importante porque señala que está en la agenda global esa intención que tiene Milei para ingresar a este grupo o esta alianza del G7. Entonces sí nos dice que lo del Papa es simbólico y lo de Milei un mensaje político. En el encuentro, al menos esta tarde, está presente el rey Abdalá II de Jordania, también el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, pero no se ha comentado hasta ahora nada sobre la situación de Oriente Medio. ¿Habrá algo dentro de la declaración final sobre lo que está sucediendo entre Israel y Palestina? Well, on this, the role of the G7 in the Middle East is very controversial in a sense, no? Because clearly some countries have a certain view on how now Israel has managed the crisis, and this view is pretty critical. Other, instead, countries, in particular the United States, have been supportive of Israel, but the patience of the United States on how Israel is handling the crisis is growing thin. On the other hand, there is no question that here we have to distinguish between who has been attacked and who is defending itself versus the attacker, so Hamas versus Israel. But the issue is very thorny, and I think on this, it's very delicate for the G7 to take a stance that goes beyond wishing the end of hostilities, the beginning of a truce, etc. There are so many moving pieces in the Middle East that are beyond the G7 control. In particular, as you know, King bin Salman was supposed to be in Italy, and then he didn't come. So Saudi Arabia, Egypt are key players, and they are not represented. So I don't think the G7 will say anything particularly meaningful on the Middle East crisis. No cree que se diga nada sobre esta crisis en el Medio Oriente. Nos dice que el G7 tiene, digamos, una posición bastante complicada o controversial en ese sentido, porque algunos países tienen una visión crítica de cómo Israel ha manejado la crisis y otros, especialmente Estados Unidos, ha apoyado a Israel. Pero aún así hay que ver que esa paciencia de los Estados Unidos en cuanto a cómo Israel ha manejado la crisis, pues podría acabar. Nos dice que no hay duda de que hay que distinguir en quién fue atacado y quién se defiende, Hamas versus Israel, pero nos dice que es muy delicado para el G7 tomar posición ahora, más allá de desear el comienzo de una tregua, al final de las hostilidades. Nos dice que bin Salman pues esperaba en Italia y finalmente no fue. Entonces, sin la presencia de Arabia Saudita y Egipto, que son claves en este conflicto y que pues no están representados en esta crisis o en esta cumbre, nos dice que no cree que pues vaya a haber un pronunciamiento al respecto. Él comenzaba hablando del acuerdo para Ucrania, que se produce al mismo tiempo que Vladimir Putin hace un anuncio diciendo que él está dispuesto a acabar con la guerra. Eso sí, si Ucrania cede los territorios que él considera ya controlados por Rusia, y que Ucrania también renuncia a la posibilidad de hacer parte de la OTAN. ¿Qué piensa él de ese pronunciamiento de Putin? Well, I think the situation in Russia and in the Ukrainian front has de facto come to a standstill, in the sense that there has been attacks and counterattacks, movements of troops, many losses, unfortunately, of human lives. But then the shape of the borders has changed very little over the last few months. It has been crucial that the weapons that the West has now given to the Ukrainian forces allow Ukrainian forces to attack Russian troops behind the lines, many kilometers behind the lines, even in Russian territory. So that is balancing the forces. So it makes sense for President Putin to try and get to a deal. The opportunities are there for a deal insofar. I think at the same end, we have to recognize that we can have a truce, not a peace deal, Korean style, if you want, because Europe will never, and the U.S. will never recognize the acquisition through military power of lands belonging to another member state.
the preservation of international border is one of the key principles of international law and it cannot be violated. On the other hand, it would be totally unrealistic to think that Ukrainian forces will be able on its own to kick Russians out of the invaded territories. So the best we can opt for is a sort of a frozen conflict, Korean style, for the months to come. And then there will have to be an international peace conference, rebuilding, and all the international laws and international movements that would try to solve the situation. But I think this is very, very far away in time. On the NATO Ukrainian alliance, I remind everyone that Europe has started negotiation for the accession of Ukraine to the European Union. So it's very unlikely that a country that will join the European Union will not join at the same time the military alliance. So this is a very delicate point that we have to negotiate with Vladimir Putin if and when a table for peace talks would start. Carlo, tanti grazie per questa intervista e una buona sera. Grazie a voi, prendo il mio aereo, arrivederci. Y al final decía que cree que la situación en Rusia pues o la guerra que se está llevando a cabo con Ucrania ha cambiado muy poco, digamos, las fronteras. Entonces nos dice que todas estas armas que le puede dar la alianza a Ucrania puede ser útil para que empiecen a atacar más allá de esa línea que ya está marcada incluso en territorio ruso y así balancear las fuerzas. Nos dice que en ese sentido tiene sentido que Vladimir Putin quiera llegar a un acuerdo. Las oportunidades para hacer un acuerdo nos dice que están, pero nos dice que no cree que haya como tal un acuerdo de paz, sino que se reconozca o se logre una tregua. Nos dice que Europa o especialmente Estados Unidos no van a reconocer que una fuerza internacional esté en territorio ajeno por la preservación de esas leyes de fronteras internacionales que no se pueden violar, así que es poco realista también pensar que Ucrania puede sacar solo o por su cuenta a Rusia de los territorios de ellos que ocupan. Entonces él cree que más bien es viable congelar el conflicto en este punto al estilo coreano y luego ir a una conferencia de paz para poder resolver la situación, digamos, de una manera más estable, pero él ve eso muy lejano en el tiempo. En cuanto a la OTAN y a esa alianza, hay que recordar que Ucrania quiere entrar a la Unión Europea, está en proceso y es inviable que llegue a la Unión Europea y no a la OTAN, a la alianza militar, así que es un punto también delicado a negociar con Putin.